Ok. Hola amigos. Estamos nuevamente aquí en Diálogos entre Ciencia y Sociedad, organizado por el Centro IMAL de la Universidad de los Lagos. Eh, Agradecemos a todos los que se están conectando en este momento. Y en esta ocasión tenemos un tema, ¿ya?, del cual se va a dialogar, que tiene que ver con medio ambiente marino costero de la región, aquí la región de los lagos, gestión y sustentabilidad. Y para hablar de este tema, ¿ya?, y conversar, tenemos a un invitado bien especial. Nuestro invitado es el doctor Eduardo Aguilera, ¿ya? El doctor Eduardo Aguilera León es el director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para la región de los lagos, ¿ya? Y ha sido nombrado por segundo periodo desde el 2016. Contando un poco sobre Eduardo, él es biólogo marino, ¿ya?, de profesión, estudió en la Universidad de Concepción. Posteriormente hizo dos magíster, uno enfocado en ciencias, mención oceanografía, y posteriormente un magíster en administración de empresas, ¿ya? Y por si fuera poco, posteriormente hizo un doctorado en acuicultura. Ya tenemos acá un invitado que bien preparado en diferentes áreas, ¿ya?, no solamente en la ciencia, sino que también en la administración. Por eso también está en el cargo en el que está. Además es director, es miembro del directorio de la Fundación Chinquihue y representante de algunos comités de manejo como el Sardina Austral y la Merluza del Sur, dentro de varios otros aspectos que tiene nuestro invitado de hoy. Junto con nuestro amigo y colega Eduardo, va a estar conversando nuestro querido colega, el doctor Alejandro Bushman, del Centro IMAR, el cual va a estar dialogando junto con Eduardo y viendo algunas preguntas que salgan tanto de él como preguntas que salgan de la presentación que también nos va a estar dando Eduardo como apoyo para poder dialogar mejor. Por otro lado, invitamos a todos los que nos están viendo, ya sea por las redes sociales, ya sea YouTube o por Facebook, que hagan sus consultas, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, háganla a través de los chats y nos la harán llegar acá los colegas que están tras bambalinas en estos momentos, ¿ya?, para poder hacer directamente a nuestro invitado. Muy buenas tardes, Eduardo, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Alejandro, también, Muchas bienvenido. gracias. Perfecto, Gracias, Muchas gracias, Cristian. Muchas perfecto. gracias gracias, por Cristian. Muchas gracias, Alejandro, por esta invitación. de nada. Muchas gracias, Cristian, por la introducción. Y yo creo que hay que partir nuevamente agradeciendo a Eduardo por estar aquí esta noche. Estamos hoy día en tiempos de pandemia y el estar conectados se nos ha transformado en algo cotidiano y a veces un poco tedioso, pero es la forma de comunicarnos que tenemos hoy día y tenemos que hacer uso de estas plataformas y de estos servicios que nos provee la tecnología moderna. Bueno, tenemos que entrar en materia y en este tema de pesca, acuicultura, tenemos muchísimo que hablar. Y sé que Eduardo nos ha preparado una pequeña introducción. Queremos saber qué rol desempeña Cernapesca, el rol del director, cómo compete al cargo que desempeña hoy día, cuáles son las problemáticas que están abocados, qué tiene que hacerse en la pesca y todas estas particularidades que tiene todo nuestro gran sector de la región de los lagos, donde estas actividades son sumamente relevantes. Te dejo, Eduardo, y a ver, comparte un poquito de todos estos temas que tiene el sector. Muchas gracias. Bueno, nosotros como Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura tenemos un doble rol en términos de estamos cautelando una actividad productiva que obviamente
del punto de vista de los privados, de la gente que desarrolla la actividad, como también por cierta parte del Estado, el incentivo es tratar de aumentar la producción, tener buenos indicadores económicos. Pero por otro lado, tenemos un segundo rol y un segundo ámbito que tiene que ver con la sustentabilidad. Y cuando hablamos de la sustentabilidad, no solo la parte económica, sino que tenemos que mantener las condiciones ambientales y también sociales para que estas actividades se desarrollen de forma armónica. Me gustaría partir contando un poco en qué términos, en qué números está la región un poco para comprender tanto la actividad que se desarrolla como la cantidad de personas que están involucradas y la complejidad. Porque nuestra región de los lagos es tremendamente compleja, además de extensa, y tiene distintas situaciones, distintos ambientes en los cuales se desarrollan estas actividades. Yo no sé si me puedes poner la presentación para ir contando y mostrando las gráficas y la información que tenemos y vamos conversando. ¿Ya? Bueno, voy a partir mostrando aspectos bien relevantes para comprender la envergadura de nuestra región. Más de un tercio, estamos hablando de un 35% de los pescadores artesanales de Chile se encuentran en la región de los lagos desarrollando sus actividades productivas. Eso es bastante importante. Además, tenemos el 35% de las organizaciones de pescadores artesanales que están constituidas en nuestra región. Tenemos uno de cada 4 embarcaciones artesanales que están instaladas en nuestra región, y también un aspecto muy importante e interesante es que las áreas de manejo de recursos bentónicos, un 40% de estas áreas también están en la región de los lagos, porque nos da en varios aspectos el liderazgo en términos de la cantidad de actividad que se desarrolla. Y por otro lado, la actividad de acuicultura, el 63% de las concesiones de acuicultura del país están en la región de los lagos también. Esto significa que tenemos una tremenda cantidad de actividad económica y, por cierto, de personas. Solo en la acuicultura estamos hablando que la industria del salmón son aproximadamente 50.000 empleos relacionados con la actividad, tanto directos como indirectos, y en la mitilicultura estamos hablando de unos 17.000 más. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante de empleos de forma directa e indirecta que están relacionados con la industria del salmón. Luego, cuando vemos las cifras de la actividad productiva que tiene la región, nuestra región en actividad extractiva lidera el desembarque de algas con un 32%. También lideramos el desembarque de moluscos con un 45%. Esto es básicamente almeja, choritos, cholga de actividad extractiva. Y finalmente, en términos de otras especies, que estamos en el segundo lugar, básicamente desembarque de erizo, piure y otras especies. Y en cuanto a la acuicultura, largamente lideramos la actividad de acuicultura de algas, que es fundamentalmente pelillo, donde tenemos el 83% de la actividad se desarrolla en la región de los lagos. La mitilicultura, el 98% de la acuicultura de mitilios se realiza también en nuestra región. Y finalmente, en cuanto a salmones, ocupamos el segundo lugar después de Aysén, pero también con una cantidad importante. Estamos hablando de 367.000 toneladas el año pasado, que significa un 39% de la producción. Y si vamos a la siguiente, podemos ver la distribución espacial el año pasado. Esto es una imagen que la verdad que va cambiando todo el tiempo, porque la cosecha se va dando en función de los barrios sanitarios para el control de enfermedades. Por lo tanto, son áreas que se van rotando,
y la producción va variando y se va moviendo dentro de la región. Por lo tanto, si bien en esta imagen el año 2019 se concentra fuertemente en Chiloé Central, en otro momento, en el siguiente año, lo va a hacer en otra parte de la región, y esto en función del control sanitario. Y en cuanto a los mitilios, que es la siguiente imagen, también, en caso de mitilio es más estable la producción, no se produce la misma variación que los salmones, y también podemos ver cómo se distribuye también en torno a Chiloé Central. Y en la gráfica de la derecha podemos ver cuál ha sido la evolución histórica de esta industria, y ya estamos en torno a las 330.000 toneladas, lo que fue el año pasado de actividad productiva. Y finalmente, en cuanto a en acuicultura, lo que tiene que ver con el cultivo de algas, es una actividad que hoy día se desarrolla en dos lugares prácticamente, que es en el río Maullín y también en el río Pudeto, en Ancud, con cantidades que están relacionadas fundamentalmente a la actividad de pelillo, y que obviamente existen capacidades hoy día instaladas y posibilidades de desarrollar esto con mucho mayor instancia. De hecho, hay una tabla ahí a la derecha que no se ve muy bien, parece, pero tenemos una superficie importante de acuicultura del orden de las 28.000 hectáreas en la región, susceptibles de ser utilizadas en acuicultura, y una parte de esta importante y grande que no está en uso, que podría usarse para acuicultura de algas. Y respecto a la actividad pesquera, si me puedes dar la siguiente, tenemos que en la región, esa es la distribución de las caletas que existen en nuestra región, que de acuerdo legalmente están reconocidas 189 de ellas a través del Decreto Supremo 240, pero tenemos del orden de 220 caletas en la realidad. Hay alrededor de 30 caletas adicionales que no están en este decreto, pero que existen, y nosotros las reconocemos en la práctica como caletas, porque se desarrolla una actividad importante. Y la siguiente, que tiene que ver con la actividad de las áreas de manejo, que se distribuyen en la región, son del orden de 305, y estas tienen dos focos principales. Los azules tienen que ver con actividad de bivalvo, y extracciones de bivalvos y locos, que se desarrollan en distintas zonas de la región. Hay un punto azul muy grande ahí que corresponde a Cucao, con un área de manejo que se dedica a la extracción de macha. También en todo el litoral, sobre todo la zona, la costa expuesta del Pacífico, con actividad de loco y también erizo. Y las áreas que aparecen ahí señaladas en color rojo corresponden a actividad que se desarrolla en esta área de manejo con captación de semillas de mitilio, de chorito, dentro del área de manejo, y abastecen a la industria productora de choritos de la región. Entonces ahí también hay un vínculo entre la pesca y la acuicultura. Eso en cuanto a la producción, a la capacidad nuestra en la región, que es bastante relevante. Si bien Chile es en lugar 10º del mundo en pesca y acuicultura, la región de los lagos, si fuera un país, tendríamos también un lugar destacado en producción de pesca y acuicultura, sin duda. Eduardo, te puedo hacer una pregunta aprovechando, ¿sabes qué se me ocurrió? Llevándolo a montos, ¿cuánto la región produce, económicamente hablando? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque en la producción relacionada con acuicultura, si bien no tengo la cifra exacta, pero es en torno a los $5.000 millones de la acuicultura. Wow. Y estamos hablando que, si bien del orden de un 39% de la producción de salmones se realiza en la región, aproximadamente el 80 al 90% se procesa en la región de los lagos, y finalmente de una u otra forma es exportada desde la región. Entonces, igual es un monto bastante relevante. La acuicultura, como decía, gravita de forma muy importante en la economía regional,
y bueno, eso ha quedado demostrado lamentablemente en la crisis de Lisa del año 2007-2008, que produjo un tremendo impacto económico y fundamentalmente social en la región. Y ese es un tema obviamente que nosotros como Cernapesca nos preocupa, y por eso que hemos dedicado bastante esfuerzo también al control sanitario de la industria en términos de control de enfermedades, que no es, que es uno de los distintos aspectos que nosotros estamos controlando. Eduardo, y toda esta gama de actividades que usan nuestra región, nuestros sistemas costeros de nuestra región, hasta lugares recónditos que no son fáciles de llegar. Y en este mundo de la pandemia, perdón, hasta nuestra, no sé si me están escuchando bien, me llegó un mensaje de, ¿sí? Ya. Hasta lugares que no son fáciles de llegar. Y en este momento Cernapesca tiene que controlar y regular todo esto muchas veces virtualmente. O ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está funcionando? Mira, efectivamente esto es un tremendo desafío, porque si bien nuestra región hasta aquí hemos estado, si nos comparamos con el resto del país, estamos en una situación un poco mejor, sin embargo eso implica riesgo y obviamente complica, y la idea es desplazarse y hacer los movimientos lo más cortos posible o restringidos, evitar las aglomeraciones. Así que nosotros hemos variado nuestra forma de trabajo habitual, y hemos concentrado más nuestra actividad en términos de poder usar también herramientas tecnológicas. Hemos desarrollado formas de fiscalización remota, hemos integrado imágenes, el uso de tecnologías satelitales, por ejemplo, para algunos controles que tienen que ver con la acuicultura, usando una serie de satélites europeos que nos permite acceder a esos sistemas y poder ubicar con bastante precisión dónde están los centros de cultivo. Hemos incorporado, nosotros veníamos trabajando hace más de 2 años en la implementación de una tecnología para nuestros usuarios para que hagan toda su información de declaraciones de actividad a través de Internet. Esto obviamente se ha profundizado con esta pandemia, y hemos ido avanzando cada vez más en eso, hasta el punto que la certificación de las exportaciones, que también es parte de la responsabilidad de Cernapesca, la estamos haciendo también de forma digital, sin necesidad de que alguien tenga que llevar a la oficina los papeles, sino que lo hacemos con conexión a Internet, y logramos, recién esta semana, estamos en este momento terminando la última fase de acomodación para que estos certificados sean aceptados sin ningún inconveniente en China, que era el último país que nos estaba faltando por incorporar esta tecnología. Así que hemos ido avanzando, incorporando tecnologías nuevas, formas de trabajo distintos. Igual nosotros estamos haciendo actividades en terreno, pero lo estamos haciendo mucho más focalizado a partir de un análisis, una revisión que nos permite llegar, digamos, con mucho más preciso. Efectivamente estamos con menos presencia disuasiva como era antes, pero igual estamos haciendo nuestras actividades de fiscalización y atendiendo obviamente todas aquellas cosas que son críticas. Igual me gustaría aprovechar ya esta consulta, avanzar con mostrar, por ejemplo, qué es lo que ha estado pasando en el sector, porque efectivamente esta pandemia está impactando a nuestros usuarios sectoriales. Y si bien en algunos casos todavía no es tan evidente, es posible que los próximos semanas o meses haya algunas variaciones. Estamos muy atentos a esto. Entonces, si podemos ver la siguiente imagen. Adelante. Tenemos, por ejemplo, la actividad, el desembarque pesquero en lo que va corrido este año de enero a mayo. Tenemos un descenso
de un 6,1%, y esto está asociado fundamentalmente a especies que están consumidas en el país. Entonces tenemos disminuciones y descenso en el desembarque de almejas, por ejemplo. No así, por el otro lado, en el caso de erizo, que se ha visto un incremento en la extracción, porque eso está orientado a la exportación. Pero todos aquellos recursos que están asociados al consumo local, ha habido un impacto importante, dado que hay muchos mercados que están cerrados o que hay restricciones, y eso ha implicado problemas para el abastecimiento. En la siguiente podemos ver que si bien la acuicultura hasta este momento, desde enero a mayo, ha visto incremento. De hecho, la industria, estos son cifras regionales. La actividad regional nuestra implica que hemos tenido un aumento de un 3,8% en las exportaciones en volumen de salmónido y un 9,3% en chorito, en mejillón. Esas son buenas noticias, pero obviamente nos hacen plantearnos que hay que estar muy atentos a lo que puede pasar en los meses siguientes, y nosotros como Cernapesca estamos muy atentos a apoyar a las empresas que puedan funcionar de la mejor forma posible. O sea, es interesante ver que pese a toda la pandemia, los problemas en los puertos, en los aeropuertos del mundo, el tráfico de, por lo menos, alimentos sigue abierto y sigue pudiendo ser realizado. Me parece que es una buena noticia en general. Claro, de hecho nosotros incluso hemos dispuesto, parte de nuestros funcionarios han estado apoyando en funciones que algunas que se hacen de forma remota, que tienen que ver con toda la gestión de las autorizaciones de movimiento, tanto de los vehículos, de los camiones que tienen que hacer los movimientos de productos, como también de las personas que tienen que moverse a los lugares para ejercer los trabajos relacionados con la agricultura. Así que hemos tenido un grupo importante de funcionarios que han estado haciendo las gestiones de las autorizaciones que se requiere, porque esto posteriormente requiere una autorización del Ministerio de Salud para que las personas y estos vehículos puedan traspasarlo. No, se mejoró. Ahí sí. Ya. Y luego tenemos también la participación de nuestros funcionarios apoyando el funcionamiento de estas propias barreras, fundamentalmente el acceso a Chiloé. Y en cuanto a los mercados nacionales, tú mencionabas la pesca y la reducción. Ahí el problema es básicamente asociado al transporte, comercialización. ¿A dónde están los cuellos de botella? Porque tenemos esta caída en... Sí. Efectivamente, los problemas que enfrentan los pescadores tienen que ver con disminuciones en las compras, en los mercados grandes, como el terminal pesquero metropolitano en Santiago, en las ciudades grandes donde ahí se concentra el consumo, que hace que obviamente hay menos flujo, menos demanda. No obstante eso, hay ejemplos bien interesantes. Acá la caleta Anahuac, que se encuentra ahí en Puerto Montt, aprovechó esta oportunidad, o más bien como una necesidad, pero yo veo que es muy interesante lo que está sucediendo ahí. Ellos han desarrollado un delivery de sus productos a domicilio, utilizando un camión refrigerado. Entonces, también eso hace que surgen posibilidades que son muy interesantes, porque eso va en línea con la sustentabilidad. Porque en la medida que se van acortando las cadenas de abastecimiento con menos actores, permite que el productor, el que está al principio de la cadena, pueda participar de mayor proporción del valor final de ese producto. Normalmente los intermediarios, para poder gestionar su
su operación comercial, tienen que ir generando un cierto margen. Entonces, si el pescador es capaz de llegar lo más avanzado posible, va a poder capturar mayor parte de ese valor, y eso nos permite también que un objetivo tanto de Senapesca como del Estado, que es lograr que pescando menos se pueda ganar más, y de esa forma bajar la presión sobre los recursos pesqueros y mejorar la calidad de vida de nuestros pescadores. Interesante Adelante, cómo esta crisis hace que parte de algunos gremios se vayan reinventando, vayan actualizando para poder mantenerse. Definitivamente, me parece, no estoy 100% seguro, me parece que es Caleta Anahuac, ¿no? Que está... Caleta Anahuac. Sí, sí, saludo a los amigos de la Caleta Anahuac aquí. Sí, no, me parece muy interesante que pese a esta contingencia también saca nuevas visiones de cómo poder llegar y mantener su mercado, que en términos prácticos necesitan también vender sus productos. Si continúa nomás, Claro. Eduardo. Sí, bueno, si podemos ir avanzando, está saliendo un poquito más larga de lo que yo pensaba esta presentación, pero vamos a tratar de ir rápido. Pero Okay. si vemos la siguiente, nosotros, un poco cómo nosotros nos vinculamos con las actividades de investigación. Por un lado, tenemos nosotros la suerte de tener en la región 2 reservas marinas, que son reservas genéticas. Tenemos la reserva Puyinque, que es un banco de ostras chilena, muy antiguo. Esto tiene la década de los 30 aproximadamente, parte esta actividad en Puyinque. Y por otro lado tenemos la reserva de Putemún, que está cerca de Castro, que es una reserva de Choro Zapato, donde ahí también tenemos una alianza estratégica con el Instituto de Fomento Pesquero. Estas dos reservas nos han permitido mantener o relacionarnos con distintas entidades de investigación en distintas materias. En Puyinque se han hecho varios proyectos y están algunos en desarrollo para estudios genéticos de la ostra, y también en Putemún se ha hecho bastante investigación, fundamentalmente por parte del Instituto de Fomento Pesquero. Así que eso a nosotros también nos da preocupación, porque además estas reservas se constituyen en sistemas protegidos, porque está prohibida la extracción, si bien se produce y nosotros estamos controlando permanentemente que eso no pase. El hecho de estar en su condición de reserva nos permite preservar esos ecosistemas también y poder hacer una actividad de conservación. Y la siguiente, por favor. Nosotros desarrollamos también dentro de nuestros múltiples roles está la protección de las especies marinas protegidas, y en la región tenemos bastante presencia y actividades con lobos marinos, pingüinos, pero también ballenas. Y ahí abajo hay una foto de una de las últimas varazones de una ballena que llegó muerta, donde nosotros hemos interactuado en todos estos casos fundamentalmente con las ballenas, con los centros de investigación, que nosotros ayudamos y facilitamos mover las muestras, incluso tomar las muestras. Y de hecho hace poco se publicó un paper bien interesante que da cuenta de la existencia de una subpoblación de ballena de Sei que está radicada en el sur de Chile. Entonces, y eso en parte ha sido por los esfuerzos nuestros de poder apoyar al desarrollo de la investigación. Y arriba hay una foto que, si bien no es del año 2018, yo estoy personalmente muy orgulloso, porque ahí hubo un rescate de una ballena que varó cerca de Achao, en una playa que está hacia el sureste, donde con el apoyo de funcionarios nuestros, de los bomberos, del Liceo Insular de Achao, de la Armada, logramos que esa ballena saliera viva. Tuvo que soportar la marea baja y fue bastante satisfactorio. Hay otra foto que no la puse donde se ve a nuestros funcionarios con el agua hasta el cuello literalmente, pero logramos el objetivo de sacarla viva, y eso también es algo importante, porque obviamente las ballenas también son alguna muestra, un indicador de la salud del ecosistema. Y eso en cuanto a las actividades propias que desarrollamos, y más adelante también podemos ver algunos de los desafíos nuestros
que tienen que ver con los temas ambientales. Esta es una imagen donde mostramos las cadenas el flujo de los procesos pesqueros y donde nosotros vamos controlando y controlamos prácticamente en todas las etapas, y lo que conversamos, nosotros hemos variado a hacer controles más enfocados, usando tecnología de Internet y también haciendo cruces de información con otras instituciones. Hace poquito logramos hacer una actividad de fiscalización que está en desarrollo junto a nuestros colegas de la región de Aysén, de embarcaciones que estaban transgrediendo los límites regionales para actividad pesquera. Y la siguiente, por favor. Esos son parte de todas las gestiones que nosotros estamos haciendo, que ya la habíamos conversado, en la presencia de uso de tecnología. Pero si podemos avanzar. Sí, mira, quería aprovechar dos cosas. Uno, a invitar a hacer preguntas a nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook Live, así que hagan sus preguntas a través del chat. Nosotros acá después la derivamos a nuestro invitado, director de Cernapesca Regional, Eduardo Aguilera. Y quería igual aprovechar una pregunta que salió hace varios minutos atrás, que podría estar en concomancia con esta última diapositiva que estabas planteando respecto a la pandemia y cómo esto ha afectado. Específicamente, Paulina Osa pregunta cómo han sido las problemáticas derivadas a la pandemia en los diferentes gremios del borde costero. Porque imagino que no todos los gremios tienen similares problemas. Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente. Bueno, efectivamente, eso ha sido bastante diversa la forma en que ha estado afectando. Efectivamente, la caleta Anahuac tiene esta gracia de estar inserta dentro de la comuna de Puerto Montt, por lo tanto tiene una forma mucho más fácil, pero igual han habido algunos casos interesantes, incluso en San Juan de la Costa, en Bahía Mansa, han habido algunas acciones de transportar los recursos pesqueros hasta la ciudad de Osorno, incluso para poder venderlos. Han habido distintas formas de ir abasteciendo, de poder ir generando esta actividad pesquera. Hay algunas partes de la región, sobre todo la actividad bentónica, que está asociada a la extracción de erizo, que no se ha visto muy afectada porque ha podido estar accediendo a esta actividad y con una demanda que ha estado ha estado buena, por así decirlo. Hay buenos precios internacionales, entonces había una actividad que se ha estado moviendo y que a ese sector no le ha afectado tanto. Los que están más afectados son efectivamente las comunas que están, las localidades más alejadas, pero yo creo que nuestros pescadores, nuestras comunidades rurales son bastante resilientes y yo creo que de alguna forma van a poder salir bien de esta situación cuando terminen esto. Esperemos que sea pronto. Perfecto. Bueno, tenemos toda esta diversidad de actividades que compromete a Cernapesca, Eduardo, y uno se pregunta, bueno, para hacer todo esto y fiscalizar con continuo y con diligencia, uno tiene que tener información. Tiene que tener información de qué está pasando con la pesca, cómo se está comportando los recursos, y eso demanda conocimiento, demanda datos que no son tan fáciles a veces de obtener y de visualizar. Y por lo tanto, aquí se requiere un diálogo con un mundo técnico, el mundo pesquero, de modelos matemáticos, tecnología, ciencia, para poder tener buena información y poder hacer un buen trabajo. ¿Cómo dialoga Cernapesca con todo este mundo externo, privado, público, que suministra la información básica que requiere para poder hacer su trabajo? Es una buena pregunta. Hay algunas cosas que obviamente están establecidas por la normativa vigente,
que obliga a entrega de información. Por ejemplo, en algunos casos los monitoreos de oceanográficos relacionados, por ejemplo, con el programa sanitario Moluscos Bioalvos, que afecta a la industria de la mitilicultura, provee una excelente fuente de información. Y por otro lado, la industria del salmón también, de acuerdo a ciertas regulaciones que tienen que ver con presencia de algas nocivas, también tienen que estar reportando esos hallazgos. Entonces, se nos genera una cantidad importante de datos, de información, de datos que se pueden convertir en información, más bien, que tenemos a disposición. Y obviamente el desafío está en cómo nos vinculamos con la ciencia para poder hacer de esto y obtener valor a partir de esta información que está disponible. Y justamente estamos viendo en pantalla un ejemplo de esta situación, que fue el caso que tuvimos el año 2016 con este acople entre el fenómeno del Niño, que fue el más intenso registrado en la historia, desde que existe un registro, obviamente, y que muestra en esa imagen cómo la anomalía de temperatura frente a nuestras costas fue bastante elevada. Y en la imagen de la derecha se ve una serie de tres fotos de satélite de clorofila A de los años, comparando 3 años en el mes de abril, que muestra cómo esto generó un tremendo impacto y podíamos verlo en todos los efectos que estuvieron asociados en aquel año, casi para no recordarlo, pero es muy importante porque a partir de esto nosotros construimos una relación con la Universidad de Santiago y el CEVIV, y para poder instalar un sistema que integre la información que recolecta tanto Cernapesca como otros organismos, como el Instituto Fomento Pesquero, el propio Ministerio de Salud, y esperamos también poder contar con la información que capturan las huellas oceanográficas, de modo de poder tener una base de datos lo más robusta posible, que permita, por un lado, manejar esta tremenda cantidad de información para tomar decisiones y poder enfrentar futuras contingencias. Hay que pensar, si podemos ver la siguiente, que nosotros nos enfrentamos a la expansión de la toxina paralizante. En la lámina de la izquierda vemos cómo desde el año 1970 había una distribución de esta toxina paralizante asociada principalmente al Alexandrium catenella, y luego, pasados los años, esto se hace mucho más extenso y se dispersa en lugares donde antes no estaba. Esto es una imagen del año 2009, esto todo del Handbook of, alga nociva. Y si vemos el lado derecho, este fue el peor momento del año 2016, todos los cierres que tuvo prácticamente toda la región en un cierre dispuesto por la autoridad sanitaria a raíz de la presencia de estas toxinas paralizantes. Entonces, la idea es poder contar con herramientas que permitan, por un lado, pronosticar la probabilidad de ocurrencia de estos eventos y luego poder activar las medidas de contingencia, de mitigación que sean necesarias y poder ir levantando la alerta. Por ejemplo, el año 2018, que hubo una situación de mucho menor escala, los productores pudieron de mitilio, gracias a la información disponible, pudieron generar sus cosechas antes y de esa forma mitigar el efecto. Todo esto dentro de un contexto de cambio climático, además, porque obviamente todos estos efectos, estos eventos que estamos teniendo acá, están en coherencia con lo que se ha planteado respecto a lo que esperamos con cambio climático. Es decir, vamos a enfrentar fenómenos del Niño de mayor intensidad que las que habíamos visto en el pasado y también con mayor frecuencia. Entonces tenemos que estar preparados, y una de estas herramientas que hemos trabajado en la pesca junto con las demás instituciones que formamos el Comité Interinstitucional de Contingencias Ambientales, donde está IFOP también, el Ministerio de Salud, entre otros, la Armada también, que es muy importante la presencia de ellos,
para poder actuar y coordinar todo lo que sea necesario frente a estas emergencias que son bastante grandes. Interesante. Aquí da para hablar toda la noche. Tú metiste el tema de cambio climático y claramente enfrentamos incertidumbre. Sí, adelante. Sí. Mira, hay dos imágenes más que me gustaría mostrar, ya que entramos a hablar de cambio climático, que si no, no sé si me pueden dar la siguiente. Que tiene que ver con que el cambio climático también trae algunas cosas positivas. ¿Ah? Y tiene que ver, que tengo una imagen ahí respecto, por ejemplo, cuando fue esto del 2016, apareció en nuestra región una especie de pez que no estaba descrito, no estaba registrado y no estaba reconocida, incluso la pesquería de una especie de atún, el Tunus obesus. Y tuvimos este atún presente en la región, en distintos lugares del litoral, desde Bahía Mansa hasta incluso algunas caletas acá de la carretera austral, aparecieron esta especie y los pescadores obviamente pudieron acceder a un recurso que no estaba identificado previamente. Bueno, esas son las instituciones que pertenecen a este comité de contingencia ambientales, donde está la Superintendencia de Medio Ambiente, la Seremi de Economía, Seremi de Medio Ambiente, la Subsecretaría de Pesca, la Armada de Chile, el IFOP, no sé si se me queda alguna en el tintero, si he omitido algo, mi disculpa. Y si me das la siguiente, por favor, estas fotos de estos atunes que aparecieron en nuestras costas y que también es uno de los problemas también que nosotros tenemos que enfrentar, que frente a estos cambios que generan el cambio climático, también tenemos que ser capaces como Estado de reaccionar y poder reconocer que la composición de las especies en el ecosistema va a ir variando. Y eso, la normativa tiene que ser capaz de responder a eso. Sí, ¿no? Supongo que esto, desde un punto de vista normativo, puede ser complejo, pero volviendo a la ecología, al mundo ambiental de todos estos cambios, claramente el cambio climático nos pone frente a una situación compleja, multivariada, ¿no? No es solamente que el cambio climático suba la temperatura, la va a hacer más variable, va a cambiar la frecuencia de tormenta, el Niño, y los escurrimientos de los ríos van a cambiar y eso van a traer compuestos distintos, va a cambiar la composición de nuestras aguas. Y para la acuicultura esto también va a imponer seguramente situaciones novedosas, por llamarlo, y no ser negativo per se, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir en un mundo con incertidumbre, pero que también nos va a poner oportunidades, como el ejemplo de pesca que tú nos señalabas. ¿Cómo ves Chile preparándose frente a esto? ¿Cómo ves a Cernapesca y a la institucionalidad del país preparándose para estos nuevos fenómenos? Bueno, es difícil. Nosotros como Cernapesca obviamente estamos todo el tiempo monitoreando, viendo la situación, haciendo también los planteamientos que se requiere para poder ir adaptando la normativa y considerar nuevos escenarios también. Y obviamente estamos también expectantes porque hay que ir haciendo estos cambios y también obviamente a través de nuestros canales de comunicación vamos haciéndolo. Pero efectivamente respecto a lo que tú señalas, yo creo que en la acuicultura también hay una oportunidad muy grande. Hay cantidades importantes de superficie, de concesiones de acuicultura
que no están en uso y que podrían permitir, por ejemplo, cultivos extensivos de algas. Hay ejemplos muy exitosos de cultivos de algas en los países asiáticos, incluso para consumo humano directo, y que también podrían ayudarnos a mitigar, por un lado, los efectos del cambio climático, pero también para generar cierta mitigación respecto de las otras actividades de ecocultura que se desarrollan, con la idea de acercarse un poco a esta idea, a este concepto de acuicultura multitrófica. Yo creo que también hay posibilidades ahí que hay que ir explorando y que tienen que ver también con el desarrollo de esta capacidad de instalar eh, la, nuevas actividades productivas, económicas. El mundo necesita alimentos y nosotros tenemos capacidad en nuestra región de producir alimentos de altísima calidad y creo que, por ejemplo, la producción de algas podría ser una muy buena contribución tanto a los requerimientos nutricionales de la humanidad como también para generar un efecto beneficioso en nuestro ecosistema. A ver, démosle una vuelta a esta idea porque me tocaste básicamente el amor propio. En términos del cultivo de algas y sus beneficios ambientales, secuestro de CO2, que hoy día se está en plena discusión en el mundo entero y su uso. Eso requiere, sin embargo, una escala y una dimensión de acuicultura distinta, más grande, porque no vale la pena secuestrar un par de átomos de CO2, sino tenemos que hacerlo a gran escala. Y eso nos pone que el uso de la costa se nos transforma. Vamos a tener que hacerlo más intensivo y vamos a tener que pensarlo de una manera distinta. ¿Tú crees que requerimos un contexto legal de uso de nuestro borde costero diferente? ¿Una nueva ley del uso de las costas? ¿Una nueva forma de cómo nos relacionamos con el uso de las costas? Más allá de lo que es nuestra ley de acuicultura, donde tenemos las áreas de manejo y una serie de otras actividades que muchas veces no se llevan bien. Entonces, ¿qué deberíamos abordar aquí? Yo creo que sin duda nos enfrentamos a situaciones que son complejas y también que son nuevas. Yo creo que nadie puede desconocer que los eventos que se han producido en nuestro país, en las costas, en particular respecto a la acuicultura, se movió bastante más rápido inicialmente que fue el desarrollo de la normativa. O sea, estamos hablando cuando surge fuertemente la industria del salmón a mediados de los 80. El Estado de Chile se demoró algunos años en poder contextualizar y poder avanzar respecto a implementar medidas. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, respecto a la crisis sanitaria de Lisa, que posterior a eso se implementó un sistema que hoy día es prácticamente un modelo a nivel mundial respecto al manejo sanitario, donde nuestra actual directora nacional, Alicia Gallardo, que además preside el comité presidió el comité de enfermedades internacional, lideró esto y participó en la creación de este sistema. Entonces, nos enfrentamos a situaciones nuevas, distintas, también una complejidad. Es cierto que hay una cantidad importante de normativas y controles que se superponen y que probablemente sería necesario considerar cómo poder tener un ordenamiento de todas estas normativas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso del borde costero lo ve la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, además de toda la participación que existen con la evaluación desde proyectos y la otorgación de concesiones, de espacios marinos costeros por lo originario. En fin, hay una complejidad bastante grande y obviamente hay distintos intereses de distintos grupos que obviamente en algunos aspectos colisionan porque obviamente hay intereses que van en direcciones distintas. Entonces, sin duda, probablemente en el ámbito de poder tener un Estado eficiente, eventualmente sea necesario hacer alguna reconsideración y alguna forma de
agruparlo de un contexto distinto como es hoy día. Hoy día tenemos participaciones, por ejemplo, si bien en la tierra los bienes nacionales de uso público están bajo el control y tutela del Ministerio de Bienes Nacionales, respecto de los bienes nacionales de uso público, que tiene que ver con el mar territorial, está bajo la tutela de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Entonces, igual también son situaciones y realidades jurídicas que son diferentes. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Entonces, en resumen, sí debería haber una ley como ley de costas o algo asociado, ¿cierto? Lo que pasa es que sí la hay. Y yo creo, mi percepción, yo creo que no hay no hay espacios, no hay espacios vacíos en términos de que haya algo que esté en la nebulosa. Yo creo que tal vez lo que hace falta es poder integrar las diversas normativas y fundirlas en un contexto un poco más ordenado. Pero eso es un proceso que lleva mucho tiempo porque, como insisto, hay intereses que se cruzan y obviamente estos son materias de análisis legislativo que pueden tomar mucho tiempo. Yo creo que en materia regulatoria comparada, obviamente podemos tomar ejemplos de otros países que nos pueden ayudar, pero eso obviamente depende de la voluntad y el contexto también. O sea, en el contexto actual yo creo que no va a ser prioritario, pero sí hay que ir considerándolo en los próximos años. Perfecto. Perfecto. Hablando sobre el uso de territorio, están las áreas de manejo. Tú las nombraste, las mostraste, lo importante que son en nuestra región, la región con más áreas de manejo del país. Claramente esta fue una visión del doctor Juan Carlos Castilla, Premio Nacional en Ciencia, un hombre destacado en nuestro país. Y él propuso esta idea, que ha tenido reconocimiento internacional, que creo que ha sido un muy buen aporte para la forma y aproximarse a nuevas maneras de cómo hacer un mejor manejo de las áreas costeras y permitir su sustentabilidad en el tiempo. Pero si uno lee a Juan Carlos Castilla, el modelo de Juan Carlos Castilla tenía algunas complejidades adicionales que no estaban, sino interdispersas entre este sistema de áreas de manejo. Habían zonas que iban a permanecer sin libre acceso a pesca, cosa de que pudieran ser la fuente de larvas que dispersaran y repoblaran en los sistemas, tanto la zona de libre acceso como las áreas de manejo, y pudieran entonces estar sembrando nuestros lugares a lo largo de nuestra costa. Y esto no está, por lo tanto, no es un cuento totalmente cerrado. Hay muchísimo que hacer. Y nuevamente se cruza esto con ciencia. ¿Cuál es la visión de Cernapesca sobre el éxito o éxito limitado o no éxito sobre las áreas de manejo bentónico de nuestro país? Mira, yo creo que largamente ha sido una decisión o una iniciativa exitosa, porque yo creo que personalmente creo que si no fuera por las áreas de manejo, la pesquería del loco habría desaparecido por completo. Si bien es cierto, subsisten problemas de infraccionalidad, de actividades que son poco, digamos, que se hacen al margen de la normativa, pero han sido relativamente exitosos y una actividad que exporta, también puede sustentar un comercio nacional
que requiere, demanda, loco, yo creo que han dado relativamente bien. Ahora, yo creo que la forma en que está diseñado el manejo, el área de manejo, valga la redundancia, incorpora de cierta forma el concepto de estas áreas de reserva, porque al tener un programa, un plan de administración que tiene que ser ejecutado por profesionales, de modo de evaluar los stocks que están existentes, hace que tiene que haber una extracción limitada, controlada, de los recursos que están contemplados en el plan. Y a veces tenemos áreas de manejo que tienen un grupo limitado o reducido de especies que pueden ser extraídas, y de esa forma se obtiene un cierto grado de conservación de los ecosistemas, porque el resto no puede ser extraído, solamente aquellas especies que han sido analizadas, cuantificadas. Yo coincido contigo, sí, que es necesario darle vuelta a esto, pero sí hay que señalar que el cautelar, el cuidar áreas de reserva también es una situación bastante compleja. En todo caso, los estudios o los trabajos que ha hecho la FAO, fundamentalmente en países centroamericanos, donde han logrado combinar estas áreas de extracción de una especie similar a nuestra área de manejo con áreas de reserva, ha sido exitoso en cuanto las comunidades organizadas de pescadores han tomado el control y el cuidado de ambas áreas. Eso también puede ir mejorándose y se puede ir incorporando en la medida que eso se considere, pero de alguna forma yo creo que hay pruebas de que esto ha resultado. De hecho, hace un par de días atrás estuvimos visitando un área de pescadores donde la información que nos daban respecto de lo que está pasando en las áreas de libre acceso dan cuenta claramente de los efectos que ocurren en las comunidades, en los ecosistemas submareales, producto de la explotación excesiva, con aparición de especies que son indeseadas. Y eso no está aparentemente ocurriendo dentro de los espacios geográficos de las áreas marinas, de las áreas de manejo de recursos bentónicos. Entonces, yo creo que de alguna forma hay bastantes desafíos por delante, y yo creo que el aporte que puede hacer la ciencia es súper relevante en términos de poder, por ejemplo, investigar qué es lo que está pasando en los ecosistemas marinos, costeros, qué está pasando en aquellas zonas que están con estos grados de protección respecto a aquellas que no, entre otras. Gracias, Eduardo. Mira, tenemos una pregunta que salió en nuestro chat, principalmente con alguna de las diapositivas. Seguramente se recordó lo que pasó el 2016, ya como un episodio triste, principalmente por este vertimiento de salmones en descomposición. Ya, una de las preguntas que se plantea es cómo se hacen cargo de esto las entidades reguladoras. Creo que sería bueno, igual como para las personas que no tienen información, poderles aclarar un poco más. Bueno, mira, efectivamente, eso es un episodio bastante triste porque lo que comentábamos antes, muchas veces la normativa viene detrás de lo que está pasando. En ese minuto, cuando ocurrió este desastre, las empresas no había una regulación que obligara a hacer una actividad, por ejemplo, lo que es un retiro y disposición de la mortalidad en un plazo razonable. Entonces, que habría sido lo lógico, porque si se saca la mortalidad, como ha ocurrido muchas veces después, y después del 2016 hemos tenido varios eventos de mortalidades masivas de centros de cultivo, y no ha pasado nada, porque ha sido posible, a través de esta modificación de la regulación, extraer y poner la mortalidad, que lo ideal es convertirla en harina de salmón, que puede servir incluso como materia prima para otra industria, o bien terminar finalmente reducida en un vertedero, pero termina siendo un quinto del volumen inicial. En el 2016 nos encontramos en una situación en que incluso estaba en riesgo la salud y la integridad de las personas por emanaciones de ácido sulfúrico, niveles realmente altos, que obviamente ya era una situación catastrófica, y no era posible pensar en cargarlos en un camión y llevarlos a un vertedero. Era extremadamente peligroso, y por lo tanto se dispuso en esa oportunidad
una acción de llevarlo a un punto a 75 millas náuticas al oeste de la costa nuestra, que significa, estamos hablando prácticamente de 180, 140 kilómetros de distancia, mucho más allá de donde fluye la corriente de Humboldt. Por lo tanto, era una zona que estaba en términos ambientales resguardando el impacto sobre la costa. Esperamos que, bueno, el proyecto que estamos trabajando junto con la Universidad de Santiago justamente busca también poder anticipar, predecir, también tomar medidas más coordinadas para ojalá nunca más tener que repetir una situación como la que vivimos en aquella oportunidad, que fue tremendamente lamentable, porque además después se asoció con esta floración algal que venía, que hay un modelo del Instituto Fuentes Pesquero que lo muestran claramente, cómo esta marea entró desde el océano y afectó por fuera, digamos, viniendo desde la parte sur de Aysén, entró por la costa del Pacífico, golpeó frente a Cucao y generó este otro drama que fue la presencia de toxina paralizante, que todo esto es parte de un mismo proceso que tiene que ver con esta imagen que yo mostraba de altas temperaturas, de anomalía térmica, de aumentos de clorofila y lamentablemente con una proliferación de una alga, que podría haber sido cualquier otra, pero lamentablemente fue Alexandrium catenella. Claro, estaba pensando mientras respondías esta pregunta, claro, hay muchos vacíos de repente en las legislaciones que uno no las ve hasta que ocurre realmente algo, y ahí dice, claro, debimos haber previsto esto. De repente se puede, de repente nos toma por sorpresa. Y lo bueno es que se modificó, definitivamente, como planteaba, lo bueno es que se modificó, entonces hay alguna forma de que si vuelve a ocurrir ya no tenga que irse a verter al lugar donde se vertió, por ejemplo. Crucemos los dedos, porque la verdad es que el impacto social que produjo fue enorme. Y la verdad me refiero a la presencia de la toxina paralizante en este segundo evento, pues son dos eventos que se enmarcan dentro de uno solo y que lamentablemente hubo hartos problemas. Sí. Alejandro, ¿tú tienes algo? Yo tengo Sí, principalmente está asociado a las ENPO, ¿ya? Estas espacios costeros, ni siquiera recuerdo el nombre completo, pero tiene que ver con pueblos originarios. Espacio marino costero de pueblo originario. Muchísimas gracias. Cuéntame, tengo entendido que se han solicitado, hay muchas solicitudes respecto acá en la región. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo están haciendo respecto a, van a poder llegar a ser válidas o hay procesos de estudios detrás de cómo, porque hay áreas de manejo en algunos casos, hay sectores que, hay áreas de manejo en algunos casos. ¿Cómo lo están haciendo? Yo sé que han pedido muchísimos, a lo largo de Chile, no solamente acá, a lo largo de Chile. ¿Nos puedes contar un poco más cómo lo hace Cernapesca en este caso? Mira, estas son solicitudes que se tramitan a través de la Subsecretaría de Pesca y terminan siendo revisadas dentro del marco legal por el Consejo Regional de Uso Verde Costero, donde las aprobaciones y rechazos se tienen que hacer estrictamente sobre la base del ordenamiento jurídico. Y eso implica que obviamente hay situaciones que entran en conflicto y en colisión respecto de intereses de otros grupos, y muchas veces el conflicto surge entre comunidades de pescadores artesanales con estas organizaciones, comunidades de pueblo originario. Entonces, también es un tema complejo, y la verdad es que la solución muchas veces ha sido en que ha habido un acuerdo entre ellos para poder resolverlo, porque si no es un diálogo de sordos. Pero la verdad es que yo creo que hay bastante conciencia por todos los actores respecto de que se requiere un ordenamiento y una coexistencia de la mejor forma posible para poder desarrollar las actividades de forma armónica. Yo creo que en ese sentido el objetivo que nos tiene que mover a todos es la sustentabilidad, porque aquí tenemos comunidades comunidades ribereñas
que necesitan subsistir y su base de subsistencia está en las actividades ligadas con el mar. Y en ese sentido, también tenemos que proteger el medio ambiente y tenemos que ser capaces de balancear y equilibrar estos intereses que, si bien parecieran ser divergentes, en el contexto de la sustentabilidad hay que entenderlos que van en el mismo sentido. No puede haber una actividad de acuicultura ni de pesca si no protegemos el medio ambiente. Y eso yo creo que es donde la ciencia nos puede ayudar de forma muy relevante de poder armonizar y poder ejecutar las acciones humanas sin que tengamos que destruir nuestro planeta y nuestro océano. No, por supuesto. Que además el 8 fue el Día del Mundial del Océano, colegas. Así es, estaba por nombrar eso. Estamos casi terminando, creo, ¿no es cierto, Cristian? Sí, parece, porque hemos pasado la hora conversando y ya hay temas para rato, porque uno empieza a remover esto y salen preguntas de distinto tipo. Yo creo que tus últimas palabras, esto de, para ir cerrando, esto de que necesitamos conocimiento, necesitamos entender nuestros ecosistemas, tanto desde el punto de vista biológico como también social, económico, 3 palabras que van dentro de esta trilogía del paradigma de sustentabilidad, ¿no? Yo creo que si no lo hacemos va a ser complejo poder abordarlo y a poderlo abordarlo con soluciones y encontrar los mejores caminos. Así que desde ese punto de vista, ese es mi último comentario de que es el camino para avanzar y es el camino para resolver las incertidumbres y resolver las polémicas que a veces surgen en este camino complejo. Así que creo que es un tremendo reto que organismos como Cernapesca tiene que enfrentar, así como otros organismos del Estado y como el sector público, y también el apoyo de la academia en estos temas. Así que un último comentario para ir tratando de ir cerrando. No, efectivamente, yo creo que tú lo has resumido muy bien. Efectivamente, ese es el desafío. Lamentablemente, uno ve de repente que hay visiones demasiado puristas, algunas muy concentradas en lo económico, otras muy concentradas en lo ambiental, y muchas veces falta esta visión respecto de la social. Hay personas, hay familias que dependen de las actividades que se desarrollan acá. Entonces, la verdad es que es tremendamente complejo y es necesario que esta visión o este concepto de mirar sustentablemente el desarrollo sectorial sea una realidad y no solo en teoría, podamos ir confluyendo. Y efectivamente yo creo que la academia, los investigadores, nuestros científicos, tienen mucho que aportar, mucho que apoyar para que esto sea una realidad y podamos construir un país, lograr este objetivo de un desarrollo sustentable, lo podamos vivir y ojalá nosotros ser protagonistas de esto y no lo vean nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que ese también lo que esperamos quienes estamos hoy día trabajando en nuestros distintos ámbitos. Perfecto, Eduardo. Primero que todo, nuevamente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos esta visión de la región, del punto de vista de Cernapesca, lo que se hace acá, la producción que tenemos, bien instructivo para quienes nos estaban viendo. Agradecemos también a nuestros quienes nos están visualizando en estos momentos aún, los que participaron en el chat, ya haciendo algunas preguntas. Así que nuevamente muchas gracias por tu participación, Eduardo. Y gracias Alejandro por estar compartiendo con Eduardo. Sí. Buenas noches.
Y Encantado. para ir finalizando, vamos a comentarles que la próxima semana, ya. El día 24 de junio continuamos con nuestros diálogos entre ciencia y sociedad en este contexto de la pandemia. Y nuestro próximo invitado es el señor Cristian Segura, que es jefe de proyectos del Instituto Tecnológico de la Mitilicultura y nos va a hablar de la mitilicultura, ciencia y medio ambiente. Los esperamos el día 24 de junio a las 18 horas por las mismas redes en las cuales estamos acá. Gracias, Eduardo, gracias, Alejandro, gracias a quienes están detrás de nosotros tratando de pasarnos las preguntas a través de las preguntas que vienen a través de Facebook y a todos que nos están viendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao. Muchas Adiós. gracias, que estés bien. Buenas noches.